La maleta color vino golpeó el asfalto mojado. El sonido del cierre reventándose fue un chasquido seco, ahogado casi de inmediato por la lluvia torrencial que caía sin piedad sobre las calles empedradas de Bosque Real. Las toallas baratas. Esas que Valeria compraba por docena para usar en su salón de belleza. Salieron disparadas y cayeron sobre los charcos oscuros. El agua sucia, mezclada con el lodo de los jardines perfectamente podados, comenzó a empapar la tela blanca. Junto a las toallas, un pequeño mameluco de bebé, color amarillo pastel, comprado en un mercado sobre ruedas en Ecatepec. Quedó flotando a la deriva. Valeria se quedó de pie en medio de la tormenta. Sentía el agua helada escurrir por su frente, bajando por su cuello, empapando la blusa de maternidad que cubría su vientre de 6 meses. El frío le calaba hasta los huesos. Pero el temblor de sus manos no era por la baja temperatura. Era por la rabia pura y concentrada que empezaba a hervir en su pecho. El peso de su embarazo la obligó a encorvarse ligeramente, pero se obligó a mantener la barbilla en alto. No iba a darles el gusto de verla colapsar. A solo unos metros de distancia, bajo el imponente pórtico de la mansión de 3 pisos, el suelo de mármol estaba perfectamente seco. Allí estaba Beatriz, la matriarca de la familia. Su suegra llevaba un suéter de cachemira impecable, y los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera presenciando una obra de teatro aburrida. No había una sola gota de agua en su cabello rubio, perfectamente peinado en el salón más caro de la ciudad. Beatriz la miraba con esa expresión que Valeria conocía tan bien. Una mezcla de asco profundo y triunfo absoluto. Era una clase magistral de crueldad clasista. Ejecutada con la precisión de un cirujano, Beatriz dio un paso al frente, asegurándose de no salir de la protección del techo. Y le dijo con una voz suave, casi venenosa, que una muchachita de salón de belleza debería saber cuándo retirarse sin hacer ruido. Le dijo que recogiera su basura, que regresara a su código postal de origen, y que dejara de ensuciar la entrada de una casa que nunca le perteneció. Las palabras de Beatriz no eran gritos. Eran dagas afiladas, diseñadas para recordar el abismo socioeconómico que siempre las había separado. Para Beatriz, Valeria nunca fue una nuera. Fue un error biológico. Una plebeya que había contaminado su linaje de sangre azul. Detrás de Beatriz, en el umbral de la puerta doble de madera tallada, estaba Mauricio, el hombre con el que Valeria se había casado hace 3 años, el padre del niño que llevaba en el vientre. Mauricio llevaba su chaleco acolchado de diseñador. Ese mismo chaleco que Valeria le había comprado con las ganancias de 3 semanas de trabajo agotador en el salón. Estaba completamente paralizado. No miraba a Valeria a los ojos. Mantenía la vista clavada en el suelo, jugando nerviosamente con las llaves de su camioneta. Mauricio era un cobarde absoluto. Un hombre que prefería poner cara de tristeza y lástima antes que ser justo. Era el clásico mi rey. Un hombre que amaba la estética de la riqueza, que necesitaba desesperadamente aparentar éxito, pero que no tenía la columna vertebral para construirlo por sí mismo. Su silencio en ese momento dolía más que los insultos de su madre. Valeria lo miró, esperando un solo gesto, una sola palabra de defensa. Pero Mauricio simplemente retrocedió medio paso, escondiéndose en la sombra de Beatriz. Y entonces, Valeria la vio, en la gran escalera de caracol que dominaba el vestíbulo de la mansión, iluminada por la luz cálida de un candelabro de cristal. Era Sofía, la nueva mujer. La intrusa que encajaba perfectamente en el molde estético que Beatriz exigía para su familia. Sofía era joven, de piel pálida, vestida con ropa de lino que gritaba dinero viejo. Llevaba un vaso de agua mineral en la mano, y el hielo tintineaba suavemente mientras bajaba los escalones. Sofía se asomó por encima del hombro de Mauricio y soltó una risa corta, casi inaudible. Al ver las pertenencias de Valeria tiradas en los charcos, Sofía reclamaba el territorio con su sola presencia. Se sentía la ganadora de un premio mayor. Completamente ignorante de la verdadera naturaleza del imperio de cristal en el que estaba pisando.
Valeria la observó a través de la cortina de lluvia. No sintió celos. Sintió una extraña mezcla de lástima y repulsión. Porque Sofía no tenía idea de quién pagaba realmente por esa agua mineral que estaba bebiendo. Valeria no suplicó. No se tiró al suelo a llorar. Ni rogó por una segunda oportunidad. El instinto de supervivencia de una mujer que levantó un negocio desde los cimientos en las calles más duras del Estado de México se encendió de golpe. Sintió una patada fuerte en su vientre. Un recordatorio de que ya no estaba sola. Protegió a su hijo cruzando un brazo sobre su estómago y con la otra mano sacó su teléfono celular del bolsillo de su abrigo. La pantalla estaba mojada. Pero logró desbloquearla. Caminó con pasos firmes. A pesar de que sus zapatos estaban empapados y el agua helada le entumecía los pies. Se dirigió hacia la caseta de vigilancia de la entrada principal de la privada. Allí estaba Donato. El guardia del turno nocturno. Un hombre de rostro cansado. Con las manos ásperas por el trabajo duro. Que conocía perfectamente la diferencia entre los residentes que lo trataban como un mueble y los que lo trataban como un ser humano. Valeria siempre lo saludaba por su nombre. Siempre le ofrecía un café cuando llegaba tarde. Donato la miraba con los ojos muy abiertos. Sosteniendo un paraguas negro que no se atrevía a abrir del todo por miedo a represalias de los dueños de la casa. Valeria se detuvo frente a la ventanilla de la caseta. Presionó el botón de grabar en su teléfono. Miró a Donato a los ojos, y le habló con una voz que cortó el ruido de la lluvia. Una voz firme. Sin un solo quiebre emocional. Le dijo. Donato. Quiero que quede registrado en la bitácora en este exacto momento. Son las 11 de la noche con 45 minutos. Quiero que escribas con letra clara que estoy siendo desalojada de esta propiedad en contra de mi voluntad. Estando embarazada de 6 meses, y que los señores Mauricio y Beatriz están presentes observando todo. Donato tragó saliva pesadamente. Miró hacia la mansión. Luego miró el vientre de Valeria. Y finalmente, asintió lentamente. Sacó su pluma de tinta negra y comenzó a escribir en el gran libro de registro de pastas duras. Él era el testigo imparcial. El hombre invisible de Bosque Real que acababa de convertirse en la pieza clave de un tablero de ajedrez que nadie más sabía que se estaba jugando. Valeria se aseguró de que la cámara de su teléfono captara la página del libro. La fecha. La hora y la firma temblorosa de Donato. Estaba construyendo su armadura. Pieza por pieza. Bajo la tormenta, Valeria guardó el teléfono en su bolsillo. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el pórtico. La lluvia arreciaba, golpeando su rostro. Pero ella ya no sentía frío. La adrenalina había reemplazado a la sangre en sus venas. Se detuvo a 2 metros de los escalones secos, justo en el límite donde la luz de la mansión se encontraba con la oscuridad de la calle. Miró directamente a Mauricio. Él levantó la vista por una fracción de segundo. Vio la expresión en el rostro de su esposa. Y volvió a bajar la mirada. Aterrorizado, Valeria alzó la voz por encima del ruido del agua y le preguntó. Mauricio. ¿Por qué mi nombre está en las escrituras que escondiste en la caja fuerte? La pregunta cayó como una bomba en medio del silencio del pórtico. El rostro de Mauricio perdió todo el color al instante. Se puso tan blanco como el mármol bajo sus pies. Abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Solo un balbuceo incomprensible. Sus manos dejaron de jugar con las llaves y cayeron pesadamente a sus costados. Beatriz. Sin embargo, soltó un bufido de desprecio. La matriarca se burló abiertamente. Dando un paso al frente con arrogancia. Le dijo a Valeria que dejara de decir estupideces. Que esa casa había sido comprada con dinero de abolengo. Con el patrimonio de una familia que llevaba generaciones en la cima de la sociedad. Le dijo que una simple peluquera de Ecatepec jamás podría entender cómo se manejan los bienes raíces y los fideicomisos de la gente bien. Beatriz estaba tan segura de su mentira que casi parecía creerla. Valeria no respondió a los insultos de la mujer mayor. No tenía tiempo para educar a una aristócrata en decadencia. Se agachó junto a su maleta rota en el suelo. Ignoró las toallas arruinadas y el mameluco manchado de lodo. Metió la mano hasta el fondo del equipaje. Buscando en un compartimento secreto que ella misma había cosido meses atrás. Sus dedos encontraron lo que buscaba.
Sacó un sobremanila. Grueso y pesado. Envuelto cuidadosamente en plástico transparente para protegerlo de la humedad. Lo levantó en el aire, sosteniéndolo a la altura de su rostro para que Mauricio pudiera verlo claramente bajo la luz de las farolas. Mauricio dio un paso hacia adelante, saliendo por fin de la protección del techo. La lluvia comenzó a mojar su chaleco caro y su cabello perfectamente peinado con gel. Extendió las manos en un gesto patético, casi suplicante, y le rogó con voz temblorosa: Val, por favor, no hagas esto aquí afuera. No hagas un escándalo. Los vecinos van a escuchar, y mi madre se va a alterar. Valeria lo miró con una frialdad absoluta. Una mirada que lo redujo a cenizas. El hombre que alguna vez amó. El hombre por el que había trabajado jornadas de 14 horas. Había muerto en ese instante. Ya no quedaba nada de él. Solo un cascarón vacío lleno de excusas. Guardó el sobre bajo su abrigo, protegiéndolo contra su pecho, justo encima de donde latía el corazón de su hijo. No dijo una palabra más. No era necesario. Un auto de aplicación. Un sedán blanco, que había pedido minutos antes desde su teléfono. Se detuvo frente a la casa. Las luces rojas de los frenos iluminaron la lluvia y el asfalto mojado. Valeria recogió lo que pudo de su maleta, metiendo las cosas a la fuerza. Subió al asiento trasero y cerró la puerta de un golpe seco. El sonido de la puerta cerrándose fue el punto final de su matrimonio. El auto avanzó lentamente por las calles empedradas y perfectas de Bosque Real. Valeria miró por la ventana empañada. Vio las ventanas iluminadas de la mansión desvanecerse en la oscuridad de la noche. Vio los campos de golf inmensos. Las barreras de seguridad impecables. Los muros altos cubiertos de enredaderas que separaban ese mundo de fantasía de la dura realidad del país. El conductor. Un hombre mayor con gorra. Encendió la calefacción sin decir una palabra. El aire caliente golpeó el rostro de Valeria, mezclándose con el olor a ropa mojada, a lodo y a cansancio. El viaje fue largo y silencioso. Descendieron de las colinas exclusivas. Cruzaron los límites invisibles que dividen la riqueza extrema de la lucha diaria. Dejaron atrás las avenidas arboladas, los centros comerciales de lujo, y entraron en el caos urbano. El paisaje cambió drásticamente a través del cristal. Los muros de piedra importada fueron reemplazados por fachadas de concreto sin pintar, por cables enredados en los postes de luz, por puestos de comida cerrados bajo lonas de plástico azul. Entraron a Ecatepec, el municipio interminable, el lugar que Beatriz consideraba un basurero indigno de ser mencionado en sus cenas de sociedad, pero que para Valeria era el lugar donde había aprendido a ser invencible. Las calles aquí no estaban empedradas. Estaban llenas de baches, llenos de agua de lluvia. No había guardias de seguridad en cada esquina. Solo perros callejeros buscando refugio bajo los toldos. Pero aquí, en medio de este caos de concreto, Valeria respiró de verdad por primera vez en toda la noche. Era la 1 de la mañana cuando el auto se detuvo frente a una cortina metálica pintada de color rosa pálido, desgastada por el sol y el polvo. Valeria pagó el viaje. Bajó del auto y se quedó de pie en la acera. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. Esta vez sí por el frío acumulado. Pero logró abrir los pesados candados de acero. Levantó la cortina de metal con un esfuerzo que le hizo apretar los dientes y tensar los músculos de la espalda. Entró y cerró la cortina detrás de ella, asegurando los pasadores desde adentro. Encendió las luces fluorescentes del techo. El lugar parpadeó antes de iluminarse por completo. Olía a peróxido, a tinte para el cabello, a café molido y a humedad. Era un espacio estrecho, largo, pero estaba impecablemente limpio y ordenado. Había 3 sillas de corte frente a espejos grandes y brillantes. Una estación de lavado al fondo y una cama de estética para tratamientos faciales en una esquina. Este era su verdadero santuario. Aquí no había mármol frío ni muebles importados de Italia para impresionar a visitas vacías. Había trabajo duro. Había honestidad brutal. Cada espejo, cada cepillo, cada frasco de champú de grado profesional,
Había sido pagado con horas de estar de pie, con dolor de espalda, escuchando las historias de otras mujeres trabajadoras que venían a buscar un momento de paz. Este salón era su imperio, construido con sus propias manos. Peso sobre peso. Valeria se quitó el abrigo mojado y lo colgó en el respaldo de una silla. Se sentó pesadamente en la silla de corte principal. Frente al espejo, se miró. Tenía el cabello empapado pegado al rostro, el maquillaje corrido bajo los ojos y una palidez fantasmal. Pero sus ojos estaban vivos. Brillaban con una intensidad peligrosa. Puso el sobremanila sobre el pequeño mostrador de cristal frente a ella. Con manos firmes, rompió el plástico protector y abrió la solapa. Sacó los documentos y los esparció sobre el cristal. Allí estaban las pruebas irrefutables de su sacrificio y de la traición de Mauricio, las copias certificadas del registro público de la propiedad, los estados de cuenta bancarios con los sellos oficiales, los comprobantes de las transferencias electrónicas, los documentos del préstamo hipotecario. Todo. Absolutamente todo. Estaba a su nombre. Mauricio. En su infinita incompetencia para los negocios y en su desesperación patológica por mantener la fachada de empresario exitoso ante su madre, había utilizado el historial crediticio impecable de Valeria. Había utilizado el flujo de efectivo constante y comprobable de su salón de belleza en Ecatepec para financiar la mansión en Bosque Real. Valeria leyó cada línea, cada cifra. Recordando los meses de austeridad que ella misma se había impuesto para apoyar a su esposo, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, uniendo las piezas del rompecabezas. Mauricio no tenía una empresa de transportes exitosa cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Tenía un cascarón vacío. Una oficina rentada llena de deudas y camiones descompuestos. Valeria había inyectado capital mes tras mes, creyendo ciegamente que estaban construyendo un futuro juntos. Un patrimonio para el hijo que venía en camino. Pero Mauricio había desviado esos fondos, había lavado el dinero del salón para pagar el enganche y la hipoteca de una casa donde su madre pudiera seguir jugando a la aristocracia. Valeria tomó su teléfono. Marcó un número que sabía de memoria. El único número que importaba en ese momento. Sonó 3 veces antes de que una voz femenina, ronca por el sueño pero inmediatamente alerta, respondiera. Era Inés. Una abogada implacable, pragmática, y una de las clientas más antiguas y leales del salón de Valeria. Inés no era el tipo de abogada que ofrecía pañuelos para las lágrimas o palabras de consuelo vacías. Inés ofrecía estrategias de guerra y aniquilación legal. Valeria habló con una voz que ya no tenía rastro de tristeza. Una voz dura como el concreto de su calle. Le dijo. Inés. Perdona la hora. Sé que es de madrugada. Necesito que vengas al salón en cuanto amanezca. Mauricio me acaba de echar a la calle bajo la lluvia. Junto con su madre. Inés guardó silencio por un segundo al otro lado de la línea, asimilando la gravedad de la información. Luego preguntó, con un tono profesional y frío, si Valeria estaba a salvo y si el bebé estaba bien. Valeria confirmó que sí, que ambos estaban seguros dentro del salón. Y entonces, con una frialdad que heló el aire del local, Valeria pronunció la sentencia definitiva. Le dijo, Mauricio ya no es un corazón roto. Inés, a partir de este minuto, es un objetivo legal. Quiero destruirlo a él y a todo lo que su madre cree que posee. Inés simplemente respondió que estaría ahí a primera hora y colgó. Las horas pasaron en un silencio pesado, roto solo por el sonido de los autos esporádicos pasando por la avenida. Valeria no durmió un solo minuto. Se quedó de pie, moviéndose por el salón, ordenando cada recibo, cada estado de cuenta, cada documento notariado. Los fue alineando perfectamente sobre la cama de estética, creando una línea de tiempo visual del fraude de su esposo. Afuera, la lluvia finalmente se detuvo. El cielo sobre Ecatepec comenzó a teñirse de un gris pálido, anunciando la mañana. El amanecer traía consigo el ruido de los motores de los autobuses de transporte público, el inicio de la jornada laboral de miles de personas que salían a ganarse la vida,
A las 6 de la mañana en punto, alguien golpeó la cortina metálica con 3 toques secos. Valeria caminó hacia la entrada y quitó los pasadores. Levantó la cortina lo suficiente para dejar pasar a la persona. Era Inés. Llevaba un traje sastre impecable color azul marino. A pesar de la hora. Y sostenía 2 vasos grandes de café caliente en las manos. Entró sin decir una palabra de lástima. Le entregó un vaso a Valeria y caminó directamente hacia la cama de estética, donde los documentos estaban desplegados como un mapa de batalla. Las palabras de Inés quedaron suspendidas en el aire, mezclándose con el olor a peróxido y a café tostado que impregnaba las paredes del local. Valeria sintió que el aire volvía a sus pulmones por primera vez en 12 horas. No se trataba de un simple divorcio por infidelidad. Era una ocupación ilegal. Un fraude descarado perpetrado por personas que se creían intocables. Afuera. El municipio de Ecatepec comenzaba a despertar con su furia habitual. El rugido de los motores de las combis y los microbuses marcaba el inicio de la jornada para miles de personas. Era el sonido del trabajo duro. Del cansancio crónico. De la gente que no tenía el privilegio de heredar apellidos ni fortunas. Valeria conocía ese sonido desde niña. Era su ritmo cardíaco. La banda sonora de su supervivencia. A 30 kilómetros de distancia. En las colinas amuralladas de Bosque Real, el silencio era absoluto. Un silencio comprado con dinero ajeno. Hola. Los jardineros barrían las hojas caídas antes de que los dueños despertaran, manteniendo la ilusión de un mundo perfecto. Beatriz seguramente dormía en sus sábanas de algodón egipcio. Convencida de que había eliminado la mancha que Valeria representaba para su linaje, Mauricio probablemente soñaba con su propia grandeza. Ignorando que el suelo que pisaba no le pertenecía, Valeria no se permitió derramar una sola lágrima más. Se levantó de la silla de corte. Se ató el cabello en un moño apretado, y comenzó a preparar las estaciones de trabajo. A las 8 de la mañana en punto. La cortina metálica estaba completamente arriba. Graciela, una de sus clientas más antiguas, fue la primera en cruzar la puerta. Graciela era una mujer de manos ásperas y mirada sabia, que trabajaba limpiando oficinas en la Ciudad de México. Representaba la antítesis de Beatriz. Representaba la lealtad y la decencia que el dinero viejo jamás podría comprar. Valeria comenzó a aplicarle el tinte oscuro. El movimiento repetitivo de la brocha sobre el cabello le servía como un ancla mental. Cada trazo era una forma de canalizar la rabia, pero de convertir la humillación de la noche anterior en combustible puro. Graciela notó las ojeras profundas de Valeria. Notó la maleta color vino arrinconada cerca de la puerta del baño, aún con manchas de lodo en las ruedas. Pero no hizo preguntas invasivas, ni ofreció lástima barata. Las mujeres de su clase sabían perfectamente cuándo ofrecer silencio y cuándo ofrecer apoyo. Cerca del mediodía, el ruido del motor de una motocicleta se detuvo bruscamente frente al salón. Un mensajero con uniforme gris entró al local buscando a Valeria por su nombre completo. Llevaba un sobre manila grueso, sellado con el logotipo de uno de los despachos de abogados más caros y pretenciosos de la capital. Valeria limpió sus manos en una toalla. Tomó el bolígrafo y firmó el acuse de recibo con un pulso firme y frío. Inés, que había regresado al salón después de ir a su oficina por su computadora portátil, tomó el sobre de las manos de Valeria. La abogada lo abrió con un abrecartas y comenzó a leer el documento en silencio. Era una notificación extrajudicial redactada con una arrogancia asfixiante. Los abogados de Beatriz intentaban enmarcar la salida de Valeria como un abandono de hogar voluntario. El documento estaba plagado de lenguaje clasista disfrazado de jerga legal. Ofrecía un acuerdo económico que era, en el mejor de los casos, una limosna insultante. Una cantidad miserable diseñada para proteger el honor y la imagen pública de la familia de Mauricio. Como si estuvieran despidiendo a una empleada doméstica problemática, exigían que Valeria renunciara a cualquier reclamo sobre la propiedad de Bosque Real. A cambio, le ofrecían una pensión alimenticia ridícula para el bebé que venía en camino, condicionada a un acuerdo de confidencialidad absoluto. Inés soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humor. Mientras Inés analizaba las lagunas legales de esa basura de documento,
El teléfono de Valeria vibró sobre el mostrador de cristal. Era una notificación de redes sociales. Valeria deslizó el dedo por la pantalla y sintió un golpe de calor en el centro del pecho. Sofía, la amante, había publicado una fotografía pública. La imagen mostraba a la joven posando en la escalera principal de la mansión de Bosque Real. Llevaba puesta una bata de seda importada que Valeria había comprado con su propio dinero 3 meses atrás. En la mano, Sofía sostenía una copa de cristal con agua mineral y una rodaja de limón. El texto al pie de la foto hablaba de nuevos comienzos, de vibras positivas y de la paz que solo se encuentra cuando estás en el lugar correcto con la persona correcta. Era una burla directa. Una celebración frívola construida sobre los escombros de la vida y el patrimonio de Valeria. Sofía jugaba a ser la señora de la casa, completamente ignorante de que el escenario de su cuento de hadas estaba hipotecado a nombre de la mujer a la que intentaba humillar. Valeria no arrojó el teléfono contra la pared. No gritó ni maldijo. Simplemente hizo una captura de pantalla. Luego hizo otra, asegurándose de capturar la fecha, la hora y el texto completo. Guardó las imágenes en una carpeta segura. Respaldó el archivo en la nube y se lo envió directamente al correo de Inés. Cada insulto, cada burla pública, cada intento de humillación se estaba convirtiendo en un ladrillo más para construir la prisión financiera y legal de esa familia. Valeria se estaba transformando en una máquina de recolección de evidencia. A las 2 de la tarde. La atmósfera en la calle cambió abruptamente. Una camioneta de lujo. Último modelo. Color negro brillante. Se estacionó frente al salón, bloqueando la mitad del paso peatonal. Era un vehículo que gritaba dinero fácil, ostentación y una profunda desconexión con la realidad de ese barrio. Mauricio bajó de la camioneta. Llevaba unos lentes de sol de diseñador y una camisa de lino impecable que desentonaba violentamente con el concreto agrietado, y los puestos de comida de la acera. Entró al salón pisando el piso de linóleo como si temiera contagiarse de pobreza con cada paso. El olor a químicos capilares, a acetona y a spray fijador pareció incomodarlo de inmediato. Arrugó la nariz con disgusto. Graciela y otras 2 clientas que esperaban su turno lo miraron con un desprecio silencioso y pesado. Mauricio se quitó los lentes y ensayó una mirada de perro arrepentido. Una expresión que había perfeccionado durante años para evadir responsabilidades. Se acercó a Valeria, quien estaba lavando el cabello de una clienta en el lavabo del fondo del local. Mauricio le habló en voz baja, pidiéndole que no hiciera las cosas más difíciles para todos. Le dijo que su madre estaba muy alterada por la situación, que el escándalo no le convenía a nadie y que debían pensar en el bienestar emocional del bebé. Usó la palabra nosotros como si todavía existiera un matrimonio. Como si la noche anterior él no se hubiera quedado paralizado mientras su madre la echaba a la lluvia. Valeria cerró la llave del agua con un movimiento seco. Se secó las manos con una toalla limpia y se giró lentamente para enfrentarlo. Lo miró de arriba abajo, evaluando con frialdad al hombre por el que había trabajado tantas horas extras. Al hombre cuyas deudas había cubierto en secreto para mantener intacto su frágil ego masculino. Valeria le preguntó, con una voz tan fría que hizo eco en las paredes del local, si ya le había confesado a su madre de dónde había salido el dinero para pagar esa casa. Le preguntó si Beatriz sabía que el mármol que pisaba todos los días y los lujos que presumía en sus exclusivos clubes privados habían sido financiados por los tintes, las uñas y los cortes de cabello de las mujeres trabajadoras de Ecatepec. Le exigió que le dijera si Sofía sabía que se estaba acostando con un fraude que no tenía ni para pagar la gasolina de esa camioneta, sin usar la tarjeta de crédito de su esposa. El rostro de Mauricio perdió todo el color en un instante. Miró a las clientas del salón, aterrorizado de que alguien estuviera escuchando y grabando la conversación. Le suplicó a Valeria que bajara la voz, que no lo humillara frente a esa gente. Esa frase, esa maldita frase clasista, fue su sentencia definitiva. Valeria dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, y le ordenó que saliera de su negocio inmediatamente. Le advirtió que la próxima vez que lo viera, sería frente a un juez, y que no le iba a dejar ni las llaves de la camioneta en la que había llegado. Mauricio retrocedió torpemente, tropezando con un carrito de peinado y tirando un bote de laca al suelo.
Salió del salón casi corriendo, huyendo de la confrontación como el cobarde que siempre había sido. Subió a su camioneta y aceleró a fondo, dejando una nube de humo gris en la calle. Las clientas del salón guardaron un silencio respetuoso, un reconocimiento tácito de la fuerza de Valeria. Ella respiró hondo. Levantó el bote de laca del suelo. Tomó la toalla y continuó con su trabajo como si simplemente acabara de sacar la basura a la calle. Cayó la noche sobre Ecatepec. El salón finalmente quedó vacío y en silencio. Valeria estaba barriendo los restos de cabello del piso cuando un pensamiento repentino cruzó por su mente. Soltó la escoba de golpe. Caminó rápidamente hacia el mostrador y tomó su teléfono celular. Abrió una aplicación de seguridad que casi nunca usaba. Era el sistema de cámaras de circuito cerrado del interior de la mansión de Bosque Real. Ella misma había pagado la instalación de ese sistema hacía 2 años, por recomendación de la compañía de seguros, Mauricio. En su infinita negligencia y arrogancia, jamás se había preocupado por cambiar las contraseñas ni por la administración de la red doméstica. Valeria seleccionó la cámara oculta de la sala principal y retrocedió la grabación hasta la noche anterior. Buscando el momento exacto después de que ella se marchara bajo la tormenta, la imagen en alta definición mostraba a Beatriz y a Mauricio sentados en los costosos sofás de cuero blanco. Valeria subió el volumen de su teléfono al máximo, acercando el altavoz a su oído. La voz de Beatriz sonaba nítida, cargada de veneno, soberbia y un falso sentido de superioridad. Beatriz le decía a su hijo que dejara de lloriquear y no fuera cobarde. Le decía que no importaba en lo más mínimo que el nombre de Valeria estuviera en las escrituras de la propiedad. Valeria escuchó a su suegra pronunciar las palabras exactas que sellarían su destino legal. Beatriz afirmaba con total seguridad que una simple peluquera de Ecatepec jamás tendría los recursos, los contactos ni el valor para enfrentarse a una familia con sus apellidos. Decía que los jueces de este país eran amigos de su difunto esposo, que la ley solo protegía a los que tenían clase y dinero, y que Valeria terminaría aceptando cualquier migaja por puro miedo. Era una confesión absoluta. Una admisión de dolo, de mala fe y de ocupación fraudulenta, grabada en video y audio desde su propia sala. Valeria sintió que el corazón le latía con una fuerza brutal. Descargó el video inmediatamente. Lo guardó en 3 ubicaciones diferentes en la nube y en una memoria externa. Se lo envió a Inés con un mensaje de texto que decía simplemente que ahí estaba el clavo final para el ataúd de la familia. A la mañana siguiente, Inés redactó un requerimiento extrajudicial brutal y milimétricamente calculado. No era una simple respuesta a la oferta de divorcio. Era una advertencia legal de preservación de pruebas, exigiendo formalmente que no se borraran los registros de las cámaras de seguridad de la casa. El documento dejaba entrever de manera escalofriante que se preparaba una acción legal de proporciones devastadoras, apuntando directamente a un desalojo inminente por ocupación ilícita. El documento fue entregado por un notario público directamente en las pesadas puertas de madera de la casa en Bosque Real. Beatriz lo recibió en persona. Al leer las implicaciones legales y darse cuenta de que sabían lo de las cámaras, un terror helado comenzó a devorarle las entrañas. Pero para ocultar el pánico, la matriarca hizo lo único que sabía hacer en momentos de crisis. Organizó un almuerzo de lujo esa misma tarde. Invitó a sus amigas del club de golf. Sirvió vino importado y fingió que su imperio de apariencias estaba intacto. Sonreía. Brindaba y hablaba de sus próximos viajes a Europa. Pero a cada sonido del timbre, a cada paso del personal de servicio, Beatriz daba un respingo imperceptible, aterrorizada de que la realidad viniera a cobrarle la factura frente a sus amistades. 2 días después, la respuesta del abogado de Beatriz llegó al correo electrónico de Inés. Era una negativa absoluta y furiosa a desocupar el inmueble. El correo estaba acompañado de una amenaza velada de destruir la reputación de Valeria en los tribunales y de alargar el juicio de divorcio durante años, hasta dejarla en la ruina total. Valeria estaba de pie en el centro de su salón, rodeada por el olor a químicos y el sonido lejano del tráfico. Miró la maleta color vino que seguía en el rincón. Aún con las marcas de la lluvia y el lodo seco de aquella noche, levantó la mirada hacia Inés, quien esperaba instrucciones con el teléfono en la mano. Con una voz firme, profunda y desprovista de cualquier rastro de miedo o duda.
Valeria lhe dio la orden definitiva. Le dijo a su abogada que dejara de jugar con advertencias, que activara la opción nuclear y solicitara al juez la orden de restitución inmediata con el uso de la fuerza pública, el engranaje judicial, que para los ricos suele ser un escudo impenetrable. Se convirtió en esa misma semana en una guillotina silenciosa. Era una mañana gris y pesada. El cielo sobre la Ciudad de México parecía una plancha de plomo a punto de desplomarse, amenazando con una lluvia fría que nunca terminaba de caer. Valeria iba sentada en el asiento trasero del auto de Inés. A su lado, descansaba la misma maleta, color vino. Ya no estaba manchada de lodo, pero conservaba los rasguños profundos en el plástico. Cicatrices imborrables de aquella noche en la que fue arrojada a la intemperie. Delante de ellas, un sedán blanco del tribunal avanzaba a un ritmo constante. Dentro iba el actuario, un funcionario del juzgado civil con el poder absoluto del Estado en sus manos y una orden firmada por un juez que no aceptaba demoras. El trayecto desde las calles vibrantes y caóticas de Ecatepec hasta la burbuja de Bosque Real duró casi 2 horas. Valeria observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba drásticamente, como si estuviera cruzando la frontera entre dos países distintos, el concreto gris, los cables enredados en los postes. El ruido constante de los motores y los puestos de comida humeantes de su barrio fueron desapareciendo lentamente. En su lugar, surgieron los muros altos, las cercas electrificadas, las avenidas impecables y los campos de golf perfectamente podados. Era el tránsito físico entre dos Méxicos que nunca se tocan, excepto para que uno le sirva al otro. Pero esa mañana, Valeria no venía a servir. Venía a cobrar cada lágrima, cada humillación y cada centavo. Llegaron a la caseta de seguridad principal de Bosque Real. El imponente arco de entrada parecía una fortaleza diseñada para mantener la realidad afuera. Donato, el guardia del turno de la mañana, estaba en su puesto dentro de la cabina de cristal. Al ver el auto oficial del juzgado, y luego el rostro sereno de Valeria en el vehículo de atrás, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y profundo respeto. No dijo una sola palabra. No hizo preguntas de rutina. Simplemente levantó la pesada pluma de acceso. Valeria asintió levemente hacia él a través del cristal, reconociendo al único hombre que había sido testigo imparcial de su humillación, y que ahora presenciaba el inicio de su justicia. Los dos autos avanzaron por las calles serpenteantes del fraccionamiento, flanqueadas por árboles frondosos y mansiones silenciosas. Finalmente, se detuvieron frente a la imponente fachada de la casa de la familia de Mauricio. La propiedad se veía exactamente igual que la noche en que la echaron. Las columnas de mármol frío, los enormes ventanales oscuros, el silencio sepulcral de la riqueza antigua que, en realidad, era una farsa sostenida por el sudor ajeno. Valeria bajó del auto. El aire helado de la mañana le golpeó el rostro. Pero esta vez no sintió frío, ni miedo, ni esa opresión en el pecho que la había asfixiado durante años. Llevaba un abrigo grueso de lana oscura y, debajo de él, su vientre de embarazo se notaba más firme, más presente, como un ancla que la mantenía conectada a su propósito. Inés se paró a su lado, sosteniendo un maletín de cuero negro con la firmeza de un verdugo que afila su hacha. El actuario, un hombre de traje gris desgastado y expresión aburrida, caminó hasta la puerta principal. Presionó el intercomunicador de bronce. El timbre resonó en el interior de la casa. Un eco profundo y elegante que rompió la tranquilidad artificial de la mañana. Pasaron varios minutos de un silencio tenso. Nadie respondía. El actuario, acostumbrado a las tácticas dilatorias de la élite, volvió a presionar el botón, esta vez dejándolo apretado por varios segundos continuos. Finalmente, la voz de Beatriz sonó a través de la bocina del aparato. Sonaba profundamente irritada, con ese tono arrastrado, agudo y condescendiente de quien está acostumbrada a dar órdenes y a que el mundo se detenga para escucharla. Preguntó con desdén quién se atrevía a molestar a su familia a esas horas de la mañana. Asumiendo que se trataba de un error de la administración, o de algún proveedor despistado. El actuario
sin inmutarse ante la arrogancia de la matriarca. Se acercó al micrófono. Se identificó con su nombre completo, su número de placa y su cargo en el juzgado civil de la capital. Con una voz monótona y burocrática, le informó que traía una notificación de carácter urgente, una orden judicial de ejecución inmediata, y que requería que abrieran la puerta principal en ese mismo instante, o procedería a solicitar el uso de la fuerza pública para romper las cerraduras, a través del mal sonido del intercomunicador. Se escuchó un chasquido de molestia, seguido de un murmullo incomprensible. Segundos después, los seguros electrónicos hicieron clic y la pesada puerta de madera de roble se abrió lentamente. Beatriz apareció en el umbral. Llevaba una bata de seda impecable color perla, el cabello perfectamente peinado a pesar de la hora, y una taza de café de porcelana en la mano derecha. Su rostro reflejaba una mezcla de superioridad absoluta y un fastidio mal disimulado. Entonces, sus ojos pasaron del traje barato del actuario al auto estacionado detrás. Vio a Inés, con su traje sastre impecable y su postura de depredadora lista para atacar. Y luego, la vio a ella. Vio a Valeria. La taza de café en la mano de Beatriz tembló de forma imperceptible, haciendo que el líquido oscuro amenazara con derramarse sobre la seda. Su postura rígida se tensó aún más. Intentó mantener la máscara de control absoluto. Esa máscara de mujer de alta sociedad intocable. Pero el color comenzó a abandonar sus mejillas rápidamente, dejándola con una palidez enfermiza. El actuario no le dio tiempo de articular una sola palabra de indignación. Desdobló un documento oficial, grueso, lleno de sellos de tinta roja y firmas del tribunal, y comenzó a leer en voz alta. Su tono seguía siendo monótono, pero cada palabra que salía de su boca era un martillazo directo contra los cimientos de cristal de esa familia. Informó que, por orden del juez de lo civil, se ejecutaba en ese preciso acto la restitución inmediata del inmueble a su legítima y única propietaria. Acto seguido, pronunció el nombre completo de Valeria, resonando en el pórtico como una sentencia de muerte para el estatus de Beatriz. Beatriz dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado físicamente en el pecho. Su respiración se agitó. Su voz se quebró al exigir que se detuvieran de inmediato, afirmando con desesperación que todo eso era un error grotesco, una equivocación del sistema. Gritó que esa casa pertenecía a su familia desde hacía generaciones, que era patrimonio de su linaje. Amenazó con llamar a sus abogados, al gobernador del estado, a los magistrados que cenaban en su mesa, a quien fuera necesario para detener esa insolencia imperdonable. El actuario la miró con la frialdad absoluta de quien ha visto esa misma escena de negación cientos de veces, sin levantar la voz. Le respondió que sus abogados ya habían sido notificados la tarde anterior y que habían perdido el último recurso de amparo disponible. Le aclaró que la orden que sostenía en sus manos era definitiva, inapelable y de ejecución forzosa. No había llamadas que hacer. No había favores políticos que cobrar. El tiempo se había agotado. Inés dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellas, y le indicó a Beatriz que se hiciera a un lado, con una sonrisa gélida. La abogada le recordó a la matriarca que, a partir de ese exacto segundo, ella y su hijo estaban cometiendo el delito de allanamiento en una propiedad privada que no les pertenecía. Le advirtió que, si bloqueaba el paso un segundo más, ordenaría a los oficiales de policía que esperaban en la patrulla al final de la calle que procedieran con un arresto formal. Beatriz, paralizada por el pánico, la incredulidad y la humillación de ser tratada como una delincuente común en su propio pórtico, retrocedió lentamente, arrastrando las zapatillas de seda sobre el mármol. Valeria cruzó el umbral de la puerta. Sus botas de cuero resonaron sobre el piso brillante del vestíbulo. El sonido era firme, pesado, rítmico. Era el sonido inconfundible de la verdadera dueña de la casa tomando posesión de su territorio. El ruido de las voces en el vestíbulo y la puerta abierta despertaron al resto de la casa. Mauricio apareció en la parte alta de la gran escalera curva. Llevaba pantalones de pijama de diseñador y una camiseta negra arrugada.
Su rostro estaba hinchado por el sueño pesado y, muy probablemente, por el exceso de alcohol de la noche anterior. Al ver a los funcionarios del juzgado, a la abogada implacable y a su esposa embarazada de pie en el centro de su sala, su expresión pasó de la confusión adormilada al terror absoluto. Bajó los escalones tropezando con sus propios pies. Aferrándose al barandal de hierro forjado, exigió saber qué demonios estaba pasando en su casa. Usando ese tono de mi rey prepotente que siempre utilizaba para intimidar a los meseros, a los ballet parking o a los empleados de su negocio fallido, detrás de él, asomándose tímidamente por el pasillo de la planta alta, apareció Sofía. La joven amante llevaba puesto un suéter de cachemira color crema que Valeria reconoció de inmediato. Era uno de los suyos. Uno que había dejado olvidado en el fondo del armario. Sofía se quedó a mitad de la escalera, abrazándose a sí misma, mirando la escena con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. La ilusión de su nueva vida de alta sociedad, los viajes prometidos y el estatus que creía haber conquistado, estaban a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Mauricio llegó al pie de la escalera y caminó hacia Valeria. Le gritó que estaba completamente loca, que no podía entrar a su casa de esa manera, que iba a llamar a la policía para que la sacaran a rastras. Valeria no retrocedió. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo miró de arriba abajo con una calma tan profunda y helada que lo desarmó por completo. Era la mirada de alguien que observa a un insecto atrapado en un frasco. Inés, tomando el control de la sala, abrió su maletín de cuero sobre la inmensa mesa de cristal del centro. Sacó una carpeta gruesa, pesada, y la dejó caer sobre el vidrio con un golpe seco que hizo eco en las paredes altas. Le dijo a Mauricio, con un tono de burla disfrazado de formalidad, que la policía ya estaba afuera, esperando pacientemente en la patrulla que escoltaba al actuario, por si alguien en esa casa decidía resistirse al desalojo. Luego, Inés abrió la carpeta. Sacó las copias certificadas de las transferencias bancarias, los estados de cuenta subrayados con marcador amarillo, los recibos del fideicomiso, los documentos notariales que probaban el origen de cada peso, con una voz clara, cortante y proyectada para que resonara en cada rincón de la mansión. Inés comenzó a detallar la realidad financiera de la familia frente a todos los presentes. Leyó en voz alta las cantidades exactas que salían religiosamente de las cuentas del modesto salón de belleza en Ecatepec, mes tras mes, año tras año, para pagar la hipoteca de esa mansión de lujo. Detalló, con una precisión quirúrgica, cómo el supuesto imperio de transportes de Mauricio estaba en quiebra técnica desde hacía más de 3 años, ahogado en deudas y demandas laborales. Explicó cómo cada mueble de diseñador, cada candelabro de cristal importado, cada botella de vino que bebían y cada gota de agua caliente que consumían, era pagada íntegramente por el sudor, las horas de pie y el trabajo incansable de la mujer a la que habían llamado naca, arribista y plebeya. Inés no dejó un solo secreto en la sombra. Expuso la farsa completa. Desnudó la pobreza oculta de la familia frente a la luz cruda de la mañana. Sofía, de pie en los escalones, escuchaba cada palabra, cada cifra, cada revelación. Su rostro se transformó radicalmente. Miró a Mauricio. El hombre que le había prometido un imperio de comodidades. El hombre que le había jurado que Valeria era solo un error vergonzoso de su juventud. Una mujer sin clase que se había aprovechado de su nobleza. De pronto, la verdad era innegable, aplastante y humillante. Mauricio no era un heredero millonario incomprendido. Era un parásito, un cobarde sin talento que vivía del trabajo de la mujer a la que despreciaba en público. Sofía bajó los escalones restantes en un silencio sepulcral. Pasó por el lado de Mauricio sin siquiera mirarlo a los ojos, y él, desesperado al ver que su trofeo se le escapaba, intentó tomarla del brazo, balbuceando su nombre, pidiéndole que no escuchara esas mentiras inventadas por abogaduchos de quinta. Sofía se soltó de su agarre con un movimiento brusco y violento. Lo miró de arriba abajo con una expresión cargada de un asco profundo.
le dijo, con la voz temblorosa por la rabia de haber sido engañada. Que no se atreviera a volver a tocarla en su vida. Caminó a paso rápido hacia la puerta principal. Salió al frío de la mañana sin mirar atrás y desapareció por el largo camino de entrada. Huyendo hacia la calle. Fue la primera rata en abandonar el barco que se hundía. Dejando a Mauricio completamente solo con su fracaso. Mauricio se quedó de pie en el centro de la sala. Temblando visiblemente. Su fachada de mi rey intocable se había hecho pedazos. Dejando al descubierto a un niño asustado y patético, miró a su madre. Buscando ayuda. Buscando que ella solucionara el problema con una llamada. Con un cheque. Con un grito de autoridad. Como siempre lo hacía cuando él arruinaba las cosas. Pero Beatriz estaba destruida. Estaba sentada en el borde de uno de los sillones de diseñador. Con la mirada perdida en la alfombra persa. Respirando con dificultad. Como si el aire de la casa de pronto se hubiera vuelto tóxico, el actuario cerró su carpeta. Se acercó a ellos y les dio la instrucción final. Fría y directa. Les informó que tenían exactamente 60 minutos. Ni un minuto más. Para empacar estrictamente sus artículos personales. Su ropa de uso diario, y sus documentos de identidad. Les advirtió que todo lo demás. Los muebles. Los electrodomésticos. Las obras de arte. Las joyas compradas con dinero del matrimonio y los vehículos. Pertenecía legalmente a la propiedad embargada y no podía ser retirado bajo ninguna circunstancia. Si intentaban llevarse algo de valor, serían detenidos por robo en ese mismo instante. Beatriz levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de lágrimas de furia contenida. La desesperación total la hizo recurrir a su única arma restante. El veneno rancio de su clasismo. La única tabla de salvación a la que su mente podía aferrarse. Miró a Valeria, que seguía de pie. Inamovible. Y con la voz temblorosa pero cargada de odio. Le dijo que podía quedarse con los ladrillos. Con los muebles y con las paredes. Pero que nunca. Jamás. Dejaría de ser una simple mujer de barrio. Le dijo que el dinero no compraba el abolengo. Que la clase se llevaba en la sangre. Y que ella siempre olería a tinte barato. A químicos de salón y a calle sucia. Le escupió. Casi sin aliento. Que esa casa le quedaba inmensamente grande. Y que la alta sociedad de Bosque Real nunca la aceptaría. Que siempre sería una intrusa. Una sirvienta jugando a ser señora. Valeria la escuchó en absoluto silencio. No parpadeó. No frunció el ceño. Dejó que las palabras venenosas de la matriarca flotaran en el aire frío de la sala. Vacías. Patéticas. Despojadas de todo poder real. Eran los gritos ahogados de un fantasma. Valeria dio unos pasos lentos y deliberados hacia Beatriz. Se detuvo a 1 metro de distancia. La miró desde arriba. Con una superioridad aplastante, que no venía del dinero. Ni del apellido. Sino de la dignidad intacta de quien sabe exactamente cuánto vale su propio esfuerzo. Le respondió. Con una voz profunda. Serena y letal. Que tenía toda la razón. Le dijo que. En efecto. Ella venía de las calles de Ecatepec. Que sabía trabajar con sus propias manos hasta que le sangraban. Y que conocía el valor exacto de cada centavo porque se lo había ganado de pie. No heredándolo de muertos. Y le aclaró que. Precisamente por eso. Por su resistencia de barrio. La había derrotado tan fácilmente. Valeria se inclinó un poco hacia adelante, y le susurró que su abolengo imaginario no servía para pagar las deudas del banco. Y que su clase social superior era una ilusión barata, que acababa de ser embargada por un estilista. El personal de servicio de la casa, 2 mujeres de limpieza y un hombre encargado del mantenimiento que habían trabajado allí durante años soportando los maltratos de Beatriz. Observaban la escena en silencio desde el pasillo oscuro que conectaba con la cocina. Beatriz. Al verlos, les gritó con histeria, exigiéndoles que subieran de inmediato a las habitaciones para ayudarles a empacar sus cosas.
Ninguno de los 3 empleados movió un solo músculo. Se quedaron quietos. Como estatuas, miraron a Valeria, esperando instrucciones. Valeria les asintió con suavidad, reconociendo su humanidad. Les dijo, con un tono amable que nunca habían escuchado en esa casa, que sus empleos estaban completamente seguros. Les aseguró que, a partir de ese mismo día, ella pagaría sus sueldos directamente, con un aumento justo, y todas las prestaciones de ley que la familia anterior les había negado. Pero les dio una única orden estricta. Les prohibió mover un solo dedo para ayudar a esas 2 personas a empacar. El personal asintió en silencio y se retiró lentamente hacia la cocina. El poder había cambiado de manos de forma absoluta y definitiva. Durante los siguientes 45 minutos, el silencio en la inmensa casa solo fue interrumpido por el sonido patético de pasos apresurados, cajones abriéndose de golpe y sollozos ahogados en la planta alta. Mauricio y Beatriz empacaban desesperados, corriendo contra el reloj del actuario. Como no tenían cajas de mudanza preparadas, y el personal se negó a proporcionarles maletas adicionales, tuvieron que meter su ropa de diseñador, sus zapatos italianos y sus abrigos de piel en bolsas de basura negras gigantes, que el actuario les había proporcionado por protocolo. Era una imagen poética, cruda y brutalmente justa. La alta sociedad intocable de Bosque Real, los defensores del buen gusto y el linaje, reducidos a cargar sus pertenencias más íntimas en bolsas de plástico para la basura, sudando por el esfuerzo físico al que no estaban acostumbrados. El tiempo se agotó. El actuario, mirando su reloj, les ordenó bajar de inmediato. Mauricio descendió primero por la gran escalera. Cargaba 3 bolsas negras pesadas sobre los hombros. Tenía la mirada clavada en los escalones de mármol. Incapaz de levantar la vista. Incapaz de sostenerle la mirada a Valeria o a Inés. Beatriz bajó después. Caminaba rígida, como un autómata, aferrada a un bolso de cuero caro que se le permitió conservar. Su rostro estaba pálido como el papel. Demacrado. Envejecido 10 años en una sola hora. Ya no había insultos en su boca. Ya no había arrogancia en su postura. Solo quedaba la vergüenza aplastante. Silenciosa y asfixiante de la derrota pública, salieron de la casa empujados por la presencia de los oficiales, el auto deportivo de Mauricio y la camioneta de lujo de Beatriz, que también estaban a nombre de la empresa de Valeria. Habían sido inmovilizados en el garaje por orden del juez. No podían usarlos. No tenían cómo salir del fraccionamiento exclusivo. Tuvieron que caminar. Valeria se paró en el umbral de la puerta principal, flanqueada por Inés, y los observó alejarse. Madre e hijo caminaron por el largo y sinuoso camino de adoquines, arrastrando sus bolsas de basura bajo el cielo gris que finalmente comenzó a soltar una llovizna fina y helada. Caminaron durante casi 1 kilómetro, pasando frente a las mansiones de sus vecinos. Esos mismos vecinos con los que jugaban al tenis y tomaban mimosas los domingos. Las cortinas de las casas aledañas se movían discretamente. Los ojos de la élite observaban su caída en desgracia. Caminaron hasta llegar a la caseta de seguridad principal. Donato, el guardia, salió de su cabina al verlos acercarse. Los vio pasar arrastrando el plástico negro sobre el asfalto mojado. Donato no les abrió la puerta peatonal de inmediato. Se tomó su tiempo. Los hizo esperar bajo la lluvia unos segundos interminables. Un pequeño y silencioso recordatorio de que ya no eran los dueños del lugar. De que ahora eran simples forasteros sin autorización. Luego, con un movimiento lento, abrió la reja de metal. Beatriz y Mauricio salieron del fraccionamiento, perdiéndose en la calle pública. Expulsados para siempre de su propio paraíso falso. Tragados por la ciudad que tanto despreciaban. Valeria cerró la pesada puerta de madera de roble desde adentro. El sonido del seguro encajando resonó en el inmenso vestíbulo. Pero esta vez no sonó a encierro. Ni a trampa. Ni a prisión. Sonó a libertad absoluta. Se quedó sola en la inmensa casa. El silencio que la rodeaba era profundo. Limpio. Pacífico.
Caminó a paso lento hasta el centro de la sala principal. Abrió la maleta color vino que había traído consigo. Sacó la pequeña prenda de bebé. La misma ropita sencilla que había comprado en el mercado de su barrio en Ecatepec, y la colocó con extremo cuidado sobre el respaldo del sillón de diseñador más caro de la habitación. Era una declaración de principios. Una bandera plantada con firmeza en territorio conquistado. Los meses pasaron, y la tormenta legal se calmó, dejando a Valeria como la única y absoluta vencedora en el campo de batalla. El divorcio se firmó exactamente en los términos implacables que Inés dictó. Mauricio, acorralado por las pruebas irrefutables de fraude, desvío de fondos y evasión, no tuvo más remedio que firmar un acuerdo donde renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes presentes y futuros. Aceptó un régimen de visitas estrictamente regulado, supervisado por un trabajador social, para poder ver al bebé, Beatriz, consumida por el rencor. Intentó demandar a Valeria por daño moral, buscando una última venganza. Pero ningún abogado de prestigio quiso tomar su caso sin un pago millonario por adelantado, un pago que ya no podía costear. Madre e hijo se vieron obligados a mudarse a un pequeño y húmedo departamento en una zona periférica y ruidosa de la ciudad, viviendo de las migajas de los favores que sus antiguas amistades de Bosque Real pronto dejaron de hacerles, bloqueando sus números telefónicos uno por uno. Valeria no se mudó a la mansión de inmediato. Era una mujer práctica. Y sabía que el espacio físico no definía su valor. Primero, transformó su vida y la de su entorno. Usó el capital mensual que antes drenaba la familia de su exmarido para expandir masivamente su salón en Ecatepec. Compró el local contiguo. Derribó la pared y abrió una academia de belleza integral. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a dar clases gratuitas. No solo de técnicas de estilismo, sino de educación financiera básica para las mujeres trabajadoras de su comunidad. Les enseñó a leer contratos con lupa, a guardar cada recibo, a exigir comprobantes, a entender el valor del crédito Y. Sobre todo, a no ceder jamás su poder económico a nadie. Por mucho que amaran a esa persona, o por mucho que la sociedad les dijera que el hombre debía administrar el dinero. Graciela, su clienta más leal y la primera en apoyarla, se convirtió en la gerente general de la academia, administrando el negocio con una lealtad inquebrantable. El invierno frío dio paso a una primavera cálida y luminosa. Valeria dio a luz a un niño sano, fuerte y de pulmones potentes, rodeada únicamente de la gente que realmente la valoraba y la protegía. Inés, la abogada que fue su espada y su escudo, fue la madrina de bautizo. El niño nació en un ambiente de paz total, lejos de los gritos, lejos del desprecio constante, lejos de la toxicidad venenosa de una abuela que nunca lo habría aceptado por llevar en sus venas la sangre de una mujer trabajadora. Beatriz tenía prohibido, por una estricta orden judicial de restricción, acercarse a menos de 500 metros del menor o de Valeria. Valeria se aseguró, con la fuerza de la ley, de que esa línea de sangre clasista y destructiva terminara para siempre en su hijo. Una tarde cálida de domingo, Valeria regresó finalmente a la mansión en Bosque Real para habitarla. Había ordenado remodelar por completo la entrada principal. Las ostentosas placas de bronce con los apellidos compuestos de la familia de Mauricio habían sido arrancadas de los muros de piedra, dejando solo marcas vacías. En su lugar, una nueva placa de cerámica artesanal. Sencilla, elegante y hecha a mano en un taller de su barrio. Adornaba la fachada. Decía, Simplement, Casa Aurora, en honor al nuevo amanecer de su vida, a la luz que sigue después de la noche más oscura. Valeria entró al vestíbulo cargando a su hijo dormido en brazos. La luz dorada del sol de la tarde entraba por los enormes ventanales limpios, iluminando el mármol y llenando la casa de una calidez que nunca antes había tenido. Al pie de la gran escalera, como un recordatorio silencioso y poderoso, seguía la maleta color vino. Valeria había decidido no tirarla a la basura. La había limpiado con cuidado, quitándole el polvo y el lodo. Pero dejó los rasguños profundos intactos en el plástico.
Se acercó a ella despacio para no despertar al bebé. Acarició el plástico duro y marcado con la yema de los dedos y sonrió con una paz absoluta. Esa maleta ya no era un símbolo de su trauma. Ya no representaba la noche en que la rompieron. La humillaron y la echaron a la lluvia. Era el trofeo indiscutible de su supervivencia. Era la prueba física, tangible y eterna de que la habían subestimado por su origen. Y de que ese había sido su error más fatal. Valeria miró el rostro tranquilo de su hijo. Respiró hondo el aire limpio y propio de su casa. Y supo con absoluta certeza que nunca más, bajo ninguna circunstancia, volvería a abandonarse a sí misma.